Cartoon te cuenta. Descubrí que mi familia es traficante de armas y drogas. Me llamo Daniel López, soy el hijo mayor de una familia que, durante mucho tiempo, consideré el modelo perfecto de estabilidad y éxito. Desde pequeño, admiré a mi padre, Ignacio López, un hombre carismático que siempre vestía impecablemente y parecía tener todas las respuestas. Tengo un negocio de importaciones, solía decir cuando alguien preguntaba a qué se dedicaba. Mi madre, Clara, era el corazón del hogar. Se aseguraba de que todo estuviera en orden, las cenas familiares, las vacaciones y, sobre todo, las apariencias. Junto a mis dos hermanos menores, Martín y Sofía, crecimos en un entorno que parecía inquebrantable. Pero como aprendí más adelante, las apariencias son solo eso. Desde niño, siempre había cosas que me parecían fuera de lugar. Los amigos de mi padre eran hombres serios, con rostros que nunca sonreían. En las reuniones familiares, se hablaba en susurros cuando yo estaba cerca, y mi padre siempre me pedía que no me involucrara en conversaciones de adultos. En mi adolescencia, empecé a notar cosas aún más extrañas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, visitas inesperadas de hombres que no parecían encajar con el estilo de vida que llevábamos. Pero nunca pregunté, tal vez por miedo, tal vez por lealtad ciega, hasta que cumplí 17. Fue un día cualquiera, uno de esos en los que no esperas que tu mundo se desmorone. Mi padre me pidió que lo acompañara a una bodega fuera de la ciudad. Decía que necesitaba ayuda para mover mercancía. Aunque su petición me extrañó, no me atreví a negarme. Durante el trayecto, intentó llenar el silencio con trivialidades, el clima, mis estudios, e incluso me preguntó si ya tenía novia. Pero había algo en su tono, en la forma en que sus manos apretaban el volante, que me puso nervioso. Era como si intentara ocultar algo que sabía que eventualmente tendría que decirme. Cuando llegamos, la bodega estaba resguardada por hombres que claramente no eran simples empleados. Sus miradas eran frías, calculadoras, llevaban pistolas visibles, y el aire estaba cargado de tensión. Nos miraron con desconfianza hasta que mi padre les dio un saludo en código, una especie de seña que parecía abrirles una puerta invisible. En ese momento, supe que algo iba muy mal. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de peligro inminente me invadió. Adentro, me encontré con un panorama que me heló la sangre. Había cajas apiladas hasta el techo llenas de armas, rifles, pistolas, explosivos, todo meticulosamente organizado. En otra esquina, vi paquetes envueltos en plástico transparente que solo había visto en las noticias, drogas, y no poca cantidad. El olor químico era penetrante, casi nauseabundo. Mi padre me miró y, con una calma que me perturbó profundamente, dijo: «Esto es lo que realmente hacemos, Daniel. Es hora de que lo sepas». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Las palabras se atascaban en mi garganta, mi mente se llenó de imágenes de nuestra vida. Las vacaciones en familia, las cenas en casa, los consejos que siempre me daba sobre ser honesto y trabajar duro. Todo eso se desmoronó en un instante. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro quebrado por la confusión y el miedo. «Para protegerte», respondió, «pero no puedo hacerlo para siempre». El resto del día fue un torbellino que apenas recuerdo con claridad. Mi padre me mostró cómo manejaban el negocio, desde los contactos internacionales hasta las rutas de distribución. Me habló de los riesgos, de las amenazas constantes, y de cómo había hecho todo esto para garantizar que yo tuviera una vida mejor. «Quería que fueras libre, que tuvieras opciones», dijo, como si eso justificara todo lo que había hecho. Pero, mientras hablaba, no podía evitar notar cómo sus palabras se tambaleaban ligeramente, como si una parte de él estuviera consciente de que nada podía justificar lo que me estaba mostrando. Durante semanas, luché con la información. Pasaba las noches en vela, reviviendo aquella escena en la bodega, sintiendo una mezcla de asco, miedo y una lealtad que me llenaba de culpa. Cada vez que veía a mi padre, su sonrisa tranquila se sentía como una máscara. Cada mirada a mi madre era un recordatorio de que ella también sabía, de que todos en mi familia llevaban una vida que yo apenas comenzaba a entender. Incluso mis hermanos, que parecían ajenos a todo, comenzaron a parecerme cómplices silenciosos, actores en un guión del que yo no quería formar parte. Finalmente, un día, encontré el valor para confrontarlo. Fue después de la cena, mientras él revisaba unos papeles en su oficina. «No quiero ser parte de esto», le dije, tratando de que mi voz no temblara.
Mi padre me miró largo y tendido, como si estuviera evaluando cada rincón de mi alma. Finalmente, suspiró y asintió. Entonces no lo serás, dijo. Pero recuerda, no puedes hablar de esto con nadie. Nunca. Había algo en su tono que no era amenaza, sino una súplica. Una súplica que revelaba su propio miedo, su propio peso al cargar con el secreto de nuestra familia. Decidí alejarme, me inscribí en una universidad lejos de casa, escogí una carrera que no tenía nada que ver con negocios o importaciones. Corté contacto con la mayoría de mi familia, aunque a veces recibo mensajes de mi madre preguntándome si estoy bien. En esos mensajes siempre hay algo implícito, como si quisiera decir más, como si temiera que el silencio entre nosotros se volviera permanente, pero las cicatrices quedaron. Cada vez que veo una noticia sobre un decomiso de armas o drogas, no puedo evitar preguntarme si mi familia sigue involucrada. Y cada vez que alguien me pregunta por qué no hablo de ellos, solo digo, es complicado. A veces pienso en aquella bodega, en las cajas, en los hombres armados, y en mi padre explicándome todo con esa calma perturbadora. Me pregunto si alguna vez podré dejar todo eso atrás, o si siempre llevaré este peso, este secreto, como una sombra que nunca se disipa. En los momentos más oscuros, me pregunto si hice lo correcto al alejarme, si realmente puedo construir una vida separada de la suya, o si el pasado inevitablemente me alcanzará. Pero incluso con todas esas dudas, sé que no quiero volver. El precio de esa vida es demasiado alto, y yo no estoy dispuesto a pagarlo. La universidad fue mi refugio, una burbuja donde pude construir una nueva identidad lejos del espectro de mi familia. Me concentré en mis estudios, hice amigos y encontré consuelo en la rutina. Pero incluso allí, la sombra de mi pasado seguía acechándome. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se detenía por un segundo. Temía que fuera mi padre, recordándome que, aunque estaba lejos, nunca estaría realmente fuera de su alcance. Durante un tiempo, sin embargo, el silencio fue completo. Ningún mensaje, ninguna llamada. Fue como si mi familia hubiera decidido borrarme de su narrativa, algo que agradecía y temía a partes iguales. Un año después, una noche mientras estudiaba para un examen, recibí un sobre sin remitente en la puerta de mi apartamento. Al abrirlo, encontré una fotografía de mi madre y mis hermanos en lo que parecía ser una reunión familiar. Había una nota escrita a mano: te extrañamos. Por favor, vuelve. Mamá no está bien. Sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez que sabía algo concreto de ellos desde que me había ido. Pero lo que más me inquietó fue el hecho de que alguien sabía dónde vivía. A pesar de mi promesa de mantenerme alejado, la preocupación por mi madre fue demasiado grande. Decidí hacer una llamada, solo para saber qué estaba pasando. Cuando mi madre contestó, su voz estaba temblorosa y llena de una tristeza que nunca había escuchado antes. Daniel, gracias a Dios. Necesitamos verte, dijo entre sollozos. Traté de obtener más información, pero todo lo que dijo fue, tu padre te lo explicará. Solo vuelve a casa, por favor. Había algo en su tono, una desesperación que no podía ignorar. Contra mi mejor juicio, decidí regresar. Cuando llegué, la casa estaba igual que siempre, impecable, casi demasiado perfecta. Pero el ambiente era distinto. Había una tensión palpable en el aire. Mi madre me abrazó con fuerza, y mis hermanos me miraron con expresiones que no pude descifrar del todo. Mi padre estaba en su despacho, esperándome. Entré, y por un momento, ambos nos miramos en silencio. Finalmente, él rompió el hielo. Gracias por venir, hijo. Hay algo que necesito que sepas. Lo que siguió me dejó sin aliento. Mi padre confesó que el negocio estaba en peligro. Alguien dentro de su organización lo había traicionado y estaba filtrando información a las autoridades y a un cartel rival. No solo estamos en peligro nosotros, Daniel. Si no detenemos esto, todos los que queremos podrían pagar el precio, dijo con una seriedad que me heló la sangre. Luego, me entregó un sobre lleno de documentos y una dirección. Necesito que lleves esto a un contacto confiable. Es la única forma de protegernos. Quise negarme, quise gritarle que no podía pedirme algo así. Pero antes de que pudiera responder, entraron dos hombres al despacho. Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices en el rostro, dijo, no tenemos tiempo para discusiones. Si no lo hace él, tendrá que hacerlo alguien más. La amenaza era implícita. Por primera vez, vi a mi padre dudar, algo que jamás había presenciado. Finalmente, accedí, pero con una condición.
Quería asegurarme de que mi madre y mis hermanos estuvieran a salvo primero. Mi padre asintió, y los envió a un lugar seguro esa misma noche. Luego tomé los documentos y me dirigí a la dirección indicada. Era un almacén en las afueras de la ciudad, pero cuando llegué, algo no estaba bien. Había demasiados autos estacionados, demasiados hombres armados. Me escondí y observé desde la distancia. Fue entonces cuando lo vi. El hombre corpulento que había estado en el despacho de mi padre estaba allí, hablando con un grupo de hombres que claramente no eran aliados. Entendí que era una trampa. No solo querían los documentos, también querían eliminarme a mí. Mi mente corría a 1000 por hora. Sabía que si volvía a casa, pondría a todos en peligro. Pero también sabía que no podía quedarme allí. Decidí destruir los documentos. Si ellos no los tenían, no podrían usarlos en contra de mi familia. Usé un bidón de gasolina que encontré cerca y prendí fuego a todo. El caos fue instantáneo. Los hombres se dispersaron, tratando de apagar las llamas, y yo aproveché para escapar. A partir de ese momento, supe que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi familia. Me dirigí directamente a las autoridades, pero no con el fin de exponer a mi padre, sino para buscar protección y una salida definitiva. Al llegar a una estación de policía, fui directo con mi historia, omitiendo detalles que pudieran incriminar a mi madre y hermanos. Les entregué toda la información que recordaba sobre el negocio y las personas involucradas, con la condición de que garantizaran mi seguridad. Fue un riesgo enorme, pero no tenía otra opción. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Entré en un programa de protección de testigos, cambié mi identidad y corté todo contacto con mi antigua vida. Mientras las autoridades desmantelaban parte de la organización, yo me preparaba para empezar de nuevo. Pero incluso bajo la protección del gobierno, el miedo seguía latente. Sabía que los aliados de mi padre no se detendrían tan fácilmente. Finalmente, me establecí en una pequeña ciudad bajo un nombre nuevo, lejos del alcance de cualquiera que pudiera reconocerme. Encontré trabajo como profesor en una escuela local, una vida simple pero llena de significado. Aunque sigo mirando por encima del hombro, cada día que pasa siento que estoy un paso más lejos de esa sombra que casi consume mi vida. A veces, en noches de insomnio, pienso en mi familia. Me pregunto si lograron salir ilesos, si mi padre comprendió mi decisión o si aún me guarda rencor. Pero lo que más me duele es la incertidumbre de no saber si algún día volveré a verlos. Porque aunque logré escapar de esa vida, el costo fue dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba. Ahora, lo único que me queda es la esperanza de que este sacrificio haya valido la pena.